Hola, muy bienvenidos a una nueva semana política. Bueno, esta semana, más allá de los temas que han pasado en casa, esto lo marca la visita del presidente Gabriel Boric a Estados Unidos en el marco de la primera cumbre de las Américas, el debut del presidente en una reunión multilateral. Pero para entrar derechamente en materia, tengo aquí a dos grandes amigos de respeto mutuo entre ellos, al ex embajador de China, Rusia, Vaticano y otros destinos también, Pablo Cabrera. Gusto saludarte, Pablo. Bienvenido a la Semana Política. Mucho gusto saludarte, Héctor. Encantado de estar con ustedes. Y también saludar al también embajador en Cuba, Colombia y otras destinaciones también, el señor Gabriel Gaspar. Gracias, Gabriel, por estar también acá en la Semana Política junto a Pablo. Un placer, Héctor y a Pablo, cordial saludo. En la introducción yo les comentaba que esta semana un poco está marcada por el debut del presidente Gabriel Boric en una reunión multilateral. Esto viene precedido además por una cuenta pública que el presidente dio acá en Chile, en donde logró recuperar mucho terreno, al menos lo que es la apreciación pública que da validez a las encuestas, pero también a partir de una serie de anuncios que de alguna manera volvió a poner, a controlar de alguna manera la agenda que estaba bastante perdida. Pero ahora lo está haciendo a nivel internacional. Antes de partir y de hacerle ya consultas más específicas respecto a las claves que ustedes ven, a la importancia de esta reunión en la Cumbre de las Américas, me gustaría tocar algo tal vez un poquito más simbólico. Uno de los primeros destinos del presidente Gabriel Boric es encontrarse con el primer ministro de Canadá, Trudeau, donde sostuvieron diversas conversaciones. No sabemos todavía mucho los detalles en específico sobre esta política turquesa que adelantó el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública, esta idea de crear un corredor protegido en los océanos del Pacífico. Pero llamó mucho la atención también que después de una reunión se tomaran el tiempo para ir a tomarse una cerveza a un bar y con eso congelar una imagen que habla de una generación, que habla de una forma de hacer política. Abro la palabra, Pablo. Primero, en lo simbólico, ¿qué te parece esta salida del presidente y estas imágenes que nos llegaron como primeras imágenes del presidente dentro, digamos, de su vínculo con el primer ministro de Canadá? Bien, yo creo que como muy bien dices tú, es un buen momento para hacer realidad una cantidad de declaraciones que no han estado en el tapete de la opinión pública en política exterior de Chile, en el posicionamiento estratégico de Chile, en un mundo geopolíticamente diferente al que estábamos acostumbrados hasta hace muy poquitos años, y al mando de una nueva generación, porque el tema intergeneracional ha sido tremendamente importante. Y estos anuncios que ha hecho el presidente, y los va a poder dar a conocer en primera persona, en su primera reunión bilateral en los Estados Unidos, que ha sido uno de los países con mayor influencia en nuestra región, si no sigue siendo el con mayor influencia en nuestra región, creo que tiene una importancia grande y también algunas ramificaciones en lo que se refiere al posicionamiento de la región en el escenario mundial, en un escenario mundial muy cambiante, que estamos en guerra, en pandemia, y además creo que es importante señalar que era una cumbre que se ha transformado en muy polémica. Siempre hablar de la relación de los Estados Unidos con la región ha sido muy polémico, si bien es cierto hoy día podemos ahondar al respecto, porque es palos porque boga y palos porque no boga. Cuando Estados Unidos está muy involucrado en la región, la gente comienza inmediatamente con alguna aprensión, o cuando no se involucra, comienza a reclamar porque no se involucra. Entonces, buscar un término medio, al menos hasta ahora, las declaraciones del presidente, en lo que se refiere a los temas gruesos, nos parece que puede ser un buen camino. Sí, justo vamos a entrar pero antes de pasar a ese punto que ya es el punto grueso, como dices tú, Gabriel, ¿cómo analizas tú también esta cosa intergeneracional? Y insisto, o sea, tratemos de darle una lectura política a esta imagen que nos llegó. Bueno, yo diría que esta cumbre tiene una paradoja. Creo que es una de las cumbres con menos más confusa en sus objetivos posibles, digamos, que no se ven muy perfilados todavía. Sin embargo, y por tanto con muy pocas expectativas para la cumbre misma, pero sin embargo creo que va a ser una muy buena cumbre para Chile y su proyección en el continente. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, y ahí no es casual,
entiendo que la invitación de Trudeau fue, como digamos, a última hora, y fue rápidamente aceptada. ¿Por qué? Porque esto permite la escena de los chops, ¿no? Y es mostrar una patrulla juvenil, una nueva generación en un continente donde hay bastantes de la vieja guardia, incluso si lo tomamos en términos etarios, y una actitud nueva, porque es una generación, claramente en el caso chileno, una generación en el poder, digamos, que viene después de la Guerra Fría. Es una izquierda posguerra fría, digámoslo así. Por ejemplo, mi generación creció con Ho Chi Minh y el Che Guevara. Esta generación no creció para nada con eso y, por tanto, respecto a otros temas como Cuba, Venezuela, etc., no tiene mochilas. Así como también Trudeau, que en su momento yo creo que tenía más o menos la misma edad de Boric cuando asumió, tiene más empatía que con la vieja guardia. Es cosa de mirar, me gustaría ver la foto final de los mandatarios, digamos, porque ahí se va a notar físicamente. ¿Y por qué digo que va a ser positiva para Chile? Porque si bien la cumbre no va a rendir grandes eventos, porque a mí me queda, no sé si Pablo, con su experiencia, pueda percibir cuál es el objetivo que tuvieron los americanos de convocar un evento en el cual no queda muy claro para qué. Sí. O sea, salvo repetir buenas palabras y objetivos, pero no hay compromiso, no hay planes, incluso no se sabe ni cuántos van a llegar todavía. Porque si el objetivo, entre otras cosas, pongo dos nomás posibles: uno, enfrentar en común la emigración, y dos, y marcar la influencia de Estados Unidos en el continente frente al avance chino, si esos eran los objetivos, yo me doy cuenta que, y todos podemos observar que la inmigración se va a tratar en una cumbre donde no van a estar presentes los países que más expulsan migrantes. México, los centroamericanos, los venezolanos, entre otros. O sea, los países que expulsan no van a estar. Entonces, ¿con quién va a lograr el compromiso en este tema? Segundo, si el objetivo era mostrar el ascendiente de Estados Unidos respecto a China, tampoco queda muy claro si lo logra. Entonces, por eso creo que la cumbre va a ser muy, digamos, de muy baja intensidad en materia del avance de la agenda continental, lo cual considero una lástima, entre paréntesis. Y por otro lado, es una muy buena oportunidad para Chile, porque muestra un país moderno, civilizado, que está resolviendo sus conflictos de una manera institucional. Muchos van a decir nadie es profeta en su tierra, digamos, porque la delegación oficial se ha ido de puros elogios, y no me cabe ninguna duda que así va a ser el resto de la jornada. Así que yo me quedo con la duda de un resultado de una cumbre y con la certeza de que a Chile le va a ir muy bien. Interesante eso. Voy a cambiar entonces el origen de las preguntas, porque yo quería partir, digamos, con Chile para después terminar hablando de Estados Unidos, pero ya que diste el pase, vamos a conversar con Pablo también ahora desde la perspectiva de Estados Unidos. Hace pocos días me tocó entrevistar al embajador de China en Chile, y entre otras cosas no le pregunté sobre la cumbre, pero dijo algo muy claro, y viene repitiendo lo que ha dicho China siempre, ¿no? Al último tiempo, que no va a tolerar ningún tipo, digamos, de asociaciones, de bloques, o que el mundo se empiece a dividir en bloques, y al contrario, ellos presentan, digamos, su propia política de seguridad, que es una política de seguridad integral, global, como ellos le llaman, pero que ponen de manifiesto que Estados Unidos tiene intenciones de llevar la OTAN a Asia y expandirse por todas partes, y ellos lo ponen, digamos, como un llamado de alerta, porque traería muchas consecuencias. Tomando eso en consideración, uno podría pensar que efectivamente lo que busca Biden en esta cumbre de las Américas es traer, digamos, es traer a su tierra a quienes siempre han sido incondicionales, ¿no? Y de alguna manera dar una muestra al mundo, digamos, de estas alianzas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tiene sentido eso ahora? ¿Va a tener efectividad, o compartes la opinión de Gabriel, que la verdad es que está poco difuso, no es muy claro que esa sea la intención tampoco? Mira, yo creo que las épocas se marcan definitivamente por ciertos acontecimientos y por ciertos hechos, y van marcando la agenda. Y hoy día no cabe ninguna duda que estamos en un punto de inflexión de la agenda internacional, donde los países más grandes, principalmente, tratan de reconfigurar su área de influencia
y de situarse de acuerdo a lo que son las demandas societales hoy día en una tensión geopolítica grande. Creo que los Estados Unidos estuvieron fuera del escenario internacional, donde dejaron muchos espacios a otros actores. Y a su propia declaración dijeron America is back. Y creo que para aproximarse a la región latinoamericana, han tomado como referencia un hecho que fue positivo para ellos, que fue cuando se crea la cumbre hemisférica. La cumbre hemisférica se crea el año 1994, que tiene su primera sesión en Miami, donde ellos estaban en la euforia del término de la Guerra Fría de los 90, y donde se estaba reconfigurando una agenda basada en la democracia, en los principios de la democracia, el libre mercado, la accountability, la good governance y los temas de unificación de los gastos de defensa y darle prioridad al desarrollo que a la confrontación. Y creo que esa cumbre fue exitosa y todos los países latinoamericanos la acogieron con mucha felicidad, y de ahí, desde esa cumbre, salieron muchas otras iniciativas tan importantes que tuvieron que ver con el desarrollo y el posicionamiento de América Latina en la agenda. Un posicionamiento que se ha ido desdibujando. Se ha ido desdibujando sea por el curso de la historia, por la progresión del derecho internacional, o por las diferencias propias de América Latina, y por el escenario de convulsión social y la liquidez de la sociedad, producto de la digitalización, la globalización, etc. Yo creo que los contextos son muy importantes. Y a partir de eso, creo que una cumbre de esta naturaleza para revigorizar la democracia representativa, que dicho sea, también ha estado abollada la de los Estados Unidos, o sea, en el aparataje de la fortaleza que tiene Estados Unidos para transformarse en la adalid de la democracia en el mundo, ha sufrido algunos embates importantes. Y creo que revigorizar este tema de la democracia es muy importante, porque la polémica que se ha formado por esta cumbre ha sido particularmente por ese tema más que por otros temas que podría relacionarse con la cumbre, como el cambio climático o los temas económicos. Porque el tema de la democracia propiamente tal, hay la historia por eso tomé el año 94, la historia de nuestra América Latina y de nuestra América, en lo que se refiere al posicionamiento, está muy dañada justamente por la decreción, o sea, la minimización de los procesos democráticos. Y creo que la cumbre democrática, la Carta Democrática del año 2001, que todos los latinoamericanos con mucho orgullo la exhibimos como uno de los éxitos más grandes que ha tenido la integración latinoamericana para posicionarse, hoy día se nos ha olvidado de cara a lo que es la convocatoria de esta cumbre. La cumbre, y quiero decir ahí una cosa, Héctor, es importante. No es solo la Carta Democrática, sino que hay una cumbre en Quebec, después, donde se establece para la cláusula de que para participar en las cumbres hemisféricas hay que tener un proceso democrático representativo en el país. O sea, hay una cláusula condicionada a la participación de los países que se nos ha olvidado. Ahora, para mí me da la impresión, y quiero también con esto conversar también con Gabriel, a mí me da la impresión que, bueno, que los países llevan una agenda propia, ¿no? El presidente lleva una agenda propia, lo vamos a tocar un rato más, esta cuota de migraciones, ¿cierto? El tema del cambio climático, el tema de la inflación, que son parte también de los temas globales que se va a tocar en la cumbre. También está el tema, como dices tú, del reforzamiento de la democracia, con esta polémica de dejar afuera a Nicaragua y dejar también a Venezuela y Cuba, de luego, y otra parte es lo que Estados Unidos quiere hacer, porque la verdad es que si uno piensa, digamos, que una cumbre como esta, y Estados Unidos no tiene ninguna intención, digamos, con esta cumbre, es un poco raro, ¿no? Es como que un poco creíble que una cumbre en Estados Unidos, digamos, no tenga agenda propia el presidente. Sobre la agenda propia de Biden, o sea, ¿tú crees, por ejemplo, que está totalmente fuera de mostrar fuerza en esta idea, digamos, en esta dicotomía en que el mundo está avanzando entre una parte de Estados Unidos y por la otra China? ¿Eso está fuera de la...? No, yo te dije que creía, perdón, solamente, empieza tú, Gabriel.
Mira, una corriente de los internacionalistas estadounidenses señalan que todo es política interna. O sea, toda la política exterior se explica en la política interna. Y de ese punto de vista, lo que la administración Biden quiere es diferenciarse de la administración Trump. Por eso lo que señalaba Pablo, de que América ha vuelto respecto al periodo del aislacionismo de Trump. Entonces, ¿para qué hacer la cumbre? Aquí, y la señal es muy precisa, yo creo, se hace en Los Ángeles. ¿Por qué en Los Ángeles? Porque es un corazón del mundo latino en Estados Unidos. Los Ángeles es la segunda ciudad mexicana. O sea, tiene más mexicanos en Los Ángeles que en Guadalajara. Y por tanto es el voto latino. Pero el voto latino en el Pacífico, que tiene esta composición más chicana, digamos, se balancea con otro voto latino que está en Florida, que es más de derecha, que su agenda es Cuba y Venezuela, fundamentalmente. Entonces, Biden necesita dar una señal hacia el mundo latino por razones para ganar las elecciones próximas, las intermedias, pero no puede darle una señal, pero sin ofender, por decirlo así, sin crearse problemas en Florida, para lo cual tiene que llegar a esta fórmula que haga una cumbre, pero no invito a algunos países, cosa que ya había aceptado Estados Unidos en cumbres anteriores. O sea, hay un par de cumbres previas en las cuales participan todos sin ninguna exclusión. Y entonces nunca participó Cuba en la primera como cumbre. Que no en Panamá. En Panamá se le invitó, ¿no? Panamá pero la primera cumbre no se le convidó, y en Chile tampoco. Y Obama se levantó y saludó a Raúl Castro y la foto de vuelta por todo el mundo. Entonces, no se entiende por qué ahora no. La explicación en términos diplomáticos es obvia, no se entiende, pero en términos internos se entiende perfectamente. Con esto no se afecta el voto de los demócratas, o se intenta que no afecte el voto de los demócratas en Florida. Por eso digo que todo se explica por la interna. Pero estos son manejos de la interna estadounidense que no tienen mucho que ver con los problemas reales que hay en el continente. O sea, mejor dicho, están en otra corriente. Y si nosotros vemos quiénes son los que cruzan y se van en caravanas hacia Estados Unidos: los hondureños, los salvadoreños, los nicaragüenses, los guatemaltecos, los mexicanos, los venezolanos, y esos países son los que no van a ir a la cumbre. Entonces es bien contradictorio, digamos, ¿no? Yo no creo que haya sido buscado así, resultó así. Y desde ese punto de vista, por eso digo que es una cumbre de pocas... hay de bajas expectativas en cuanto a sus resultados, y donde lo que queda en el recuerdo, y yo con esto me callo, toda cumbre tiene un resultado formal, que generalmente es un documento que nadie lee y todos se olvidan después. Pero aparte hay un resultado político, y a veces incluso un resultado comunicacional. Por ejemplo, una cumbre, digamos una que se hizo en Santiago, de Iberoamericana, que nadie tiene idea, ya ni se acuerda para qué fue el pretexto, pero de ¿por qué no te callas? No se lo olvidó a nadie. Entonces ese fue un efecto comunicacional que opacó todo lo avanzado en la cumbre. O hubo una cumbre en Cartagena de otro tipo, en que Obama quería lanzar, no me acuerdo qué iniciativa, pero al final los muchachos del servicio secreto con una señorita en Cartagena hicieron unos números, y que al final eso el escándalo tapó todo. Por eso yo me pregunto qué puede pasar en Los Ángeles. Está muy abierto el tema. Quizás la única novedad de última hora es que parece que siempre sí va a ir Bolsonaro, lo cual ya salva, porque hacer una política hacia América Latina sin Brasil y sin México sería idealista. Entonces la presencia de Bolsonaro sí le da una suerte de un rango de realismo a este evento. Pablo, sobre lo mismo. Mira, en la línea para no sacarlo la tendencia como lo está explicando Gabriel, yo creo que sí, que hay simbolismos en la cumbre, pero la cumbre no es solo eso, no es solo migración esta cumbre de partida. Yo creo que es uno de los elementos importantes. Por eso yo decía que hay que ir moviéndose tal como se desarrolla el derecho internacional, también se desarrolla la sociedad internacional, y hay elementos nuevos, se densifica la agenda, han aparecido nuevos actores. O sea, el 94 era una referencia.
obviamente. Pero nosotros necesitamos un planteamiento... Con Clinton, ¿no? Para como marcar también la época, con en ese Clinton, momento, claro, con Clinton. presidente de Clinton, sí. Y la cumbre no solo fue un territorio de libre comercio desde Alaska a Tierra del Fuego y la democracia y la accountability, etcétera, y la good governance después. Esto ha tenido alto y bajo, ha tenido muchas fortalezas y ha tenido muchos fracasos. Como siempre, han habido cumbres que no han habido declaraciones. Las últimas dos creo que no hubo ninguna declaración de la cumbre. Entonces, había una última cumbre que lo único que se pusieron de acuerdo fue en el narcotráfico y en las Malvinas, en el apoyo a las Malvinas y nada más. O sea, hay una relación neurótica un poco, si me permiten la expresión, entre Estados Unidos y América Latina, que tiene mucho que ver con contradicciones permanentes y asimetrías permanentes, y áreas de influencia, por cierto, ¿no? Con la aparición con la iluminación de la cara oscura de la luna de China, obviamente que se produce también ciertas alteraciones en el curso del relacionamiento de América Latina con las grandes potencias, no igual con la Unión Europea. Hoy día estamos en guerra y América Latina ha tenido poca presencia en cuanto ni siquiera a una declaración de condena conjunta, más bien dividida. O sea, aspiraciones a tener una cumbre exitosa, no ha habido nunca una cumbre exitosa. Miremos, en el Pacífico, en algunas cosas sí. Por ejemplo, la cumbre de Santiago. La cumbre de Santiago, que fue la segunda cumbre hemisférica. En la cumbre de Santiago salieron lineamientos para la reforma de la justicia que se aplicaron aquí en Chile. Salieron lineamientos para el área de la salud, que se implementaron mucho en Chile, y en el área de la educación. Fíjate que de la segunda cumbre hemisférica en Santiago, Estados Unidos se comprometió al menos a poner un computador en cada escuela pública de América Latina. Imagínate cuántas escuelas públicas hay en América. Al menos un computador en cada una. Y creo que lo cumplió, porque vino después, en algunos años después, a ver el tema del Internet, del acceso al Internet, etcétera, las colaboraciones. O sea, hay elementos más allá de la democracia y más allá de otros temas que están funcionando en el contexto de la cumbre que no aparecen en las declaraciones. Pero lo que tiene que ser América Latina y la región América tiene que trascender a los temas duros. Nosotros siempre nos encerramos en los mismos temas y Estados Unidos, para bien o para mal, yo no me voy a pronunciar desde la distancia de la diplomacia, para bien o para mal, dejando los análisis ahí a todos los que puedan ver el programa, yo creo que ellos se han involucrado de alguna manera. Mira, la última elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo fue un ejemplo. Fue un ejemplo de que todo el mundo en América Latina creía que el presidente Biden, cuando iba a subir, iba a corregir el nombramiento de un presidente que era un señor de origen cubano, que era la primera vez que Estados Unidos asumía la presidencia. Ahí mandó un mensaje claro que quería que los manejos de los fondos del BID, a los cuales Estados Unidos contribuye con el 40% de los fondos del BID, tuvieran otro tipo de manejo, tener alguna participación mayor. Si eso es bueno o es malo, eso es el análisis que tenemos que hacer. Pero han habido altos y bajos en las cumbres que no solo se refieren a un tema específico de la democracia, pero la democracia es quizás el reservoir, la reserva de que tenemos nosotros los latinoamericanos. Siempre nuestro discurso es participación, cooperación, democracia, más democracia. El mismo presidente ha dicho ahora en Los Ángeles que quiere ser más democracia y que lo que se está haciendo en Chile es para mejorar la democracia y más democracia. Entonces, no desmerezcamos nosotros el valor de la democracia representativa y nuestros propios acuerdos en las cumbres anteriores, los pocos acuerdos que hemos logrado, como es la Carta Democrática, que es uno de los principales acuerdos, para focalizar el éxito o el fracaso de la cumbre, si vino Nicaragua, si vino Venezuela o vino Cuba. Efectivamente, en Panamá se trató de llevar a Nicaragua y a Cuba y a Venezuela, y al último momento rechazaron, no me acuerdo, 2 de los 3, y no fueron. Pero yo creo que hay una tensión y esta relación poco fluida entre América Latina y los Estados Unidos va a existir siempre. Y ahora con la participación de China en la ruta de la seda, en la franja de la ruta, mayor. Pero hay temas jurídicos, hay temas de derecho internacional que son tremendamente importantes. Y aquí yo quisiera, antes de terminar esta intervención, decir una cosa que creo que es importante porque está en la línea de lo que dijo el presidente
Boric, y creo que va a marcar un poco la cumbre más allá de la migración, que es tremendamente importante, la migración, y que más focalizada en Centroamérica, no obstante que nosotros también estamos involucrados en este tema. El tema de las inversiones. Yo estoy seguro que los Estados Unidos lo que va a tratar de hacer en esta cumbre, tú dijiste, ensayemos algunas líneas observando lo que es la cumbre, son el tema de las garantías de las inversiones americanas en la región. Y yo estoy seguro que eso tuvo una conversación en Canadá también, porque las inversiones canadienses en los temas de la minería, cuando hay una convención constitucional en curso, cuando han habido algunas ciertas dudas en cuanto a certeza jurídica, tomando en cuenta que Chile era uno de los países con mayor certeza jurídica en la región, que daba a la región a la inversión extranjera. Entonces yo creo que por ahí la conversación, yo no sé si esta postergación es circunstancial, porque me imagino que va a haber un encuentro entre el presidente Borrell y el presidente Biden, a lo mejor para preparar mejor al presidente Biden en cuanto a lo que va a ser la agenda, porque ha estado muy ocupado todos los temas que hay con la guerra y con China, etc. Entonces, creo que por ahí, una vez más, volvemos a la referencia. No es solo libre comercio y no es solo comercio. Aquí hay dignidad de las personas, derechos humanos, pero la democracia también en América Latina es parte del sistema interamericano de derechos humanos. La declaración de Quebec, sí, de la cláusula es de derechos humanos. Sí. O sea, sí, demos valor a una cumbre y démosle valor al posicionamiento estratégico de nuestra región de cara a esta agenda que va a surgir post conflicto bélico OTAN-Rusia, porque yo lo llamo... Nos quedan dos puntos nomás en la idea de tocar en esta agenda, y tomando esto, lo anterior que decías, Pablo, para poder preguntarle también su opinión a Gabriel. Es probablemente que el tema de la migración, como no está el concurso de todos los países, los países, digamos, que de donde sale muchos, digamos, de la gente huyendo por diferentes razones, tomando en consideración que tal vez eso no avance mucho, pero hay dos grandes ejes, ¿no?, que están también. Uno, el cambio climático, y otro es el tema y otro es el tema de la inflación, ¿no? Es el tema también, digamos, de las inversiones. Gabriel, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo le ves el éxito que se puede hallar, dado que el problema de la inflación es un problema común? Ya no es un problema solamente de los países menos desarrollados hoy día, es un problema global. Bueno, el tema de la inflación, yo diría, es un tema, tal como dice, global, y por tanto no va a ser resuelto en el continente, sino solamente en el marco de un acuerdo global, precisamente por el peso específico de la economía de la región en la economía global. Así que dejaría ahí. Y mira, me recuerdo que a finales de los 90, de la década del siglo pasado, nosotros tuvimos un periodo como una hemorragia de cumbres. Teníamos cumbres iberoamericanas, cumbre de las Américas, que era todos menos Cuba. Después teníamos, las cumbres iberoamericanas eran con Rey, con Fidel, pero sin los americanos. Después teníamos las cumbres por los organismos regionales, Mercosur, los andinos, los caribeños. De hecho, yo recuerdo que la última intervención que tuvimos en este mismo espacio, tú dijiste que eso más o menos servía para bastante poco, tanta reunión multilateral. Desgraciadamente, bueno, sirve para que en las cumbres se hagan muchas declaraciones, haya mucha bilateral, sirve mucho para la diplomacia en lo particular, digamos, ¿no? O sea, una delegación como la chilena puede tener unas 10 bilaterales a nivel presidencial, por ejemplo, en una cumbre, cosa que no podría hacer en un año, que en cambio ahí las tiene concentradas. Tiene otros subproductos. Pero yo creo que en definitiva el tema de una cumbre de América es el tema de la relación de América Latina con Estados Unidos. Y lo que históricamente, y no me quedo solamente en la Guerra Fría, no sé, sino me voy a los siglos XIX y XX, que ha sido una relación conflictiva, porque le ha traído mucha invasión, le ha traído mucha injerencia, mucha hegemonía, con distintos discursos. El último fue que era para evitar el comunismo en América Latina, que fue la intervención en América del Sur, y el resultado fue que nos llenamos de dictaduras, que no eran muy democráticas, que digamos, para decirlo suavecito, ¿no? Entonces, no lo eran directamente. No, claro. Entonces, el fin de la Guerra Fría provocó una posibilidad que duró poco, un veranito de San Juan, y era que tanto los americanos como las nacientes democracias de América Latina y sobre todo del sur podían encontrar un piso común en democracia y derechos humanos como una forma de convivencia. Desgraciadamente eso también se estancó. Entonces, y entre otras cosas,
Yo soy un realista, prefiero no hablar de los deseos, ¿no?, sino de las realidades. Y aquí se escucha, incluso hasta nuestra delegación dice, hay que tener una voz común. Es un buen deseo. Pero es imposible tener una voz común cuando se tienen objetivos diferentes. Y se tienen objetivos diferentes porque hay diferentes realidades. Por ejemplo, ¿por qué no puede haber una voz común en materia económica? Porque hay países que son tremendamente liberales, llamémoslo así, Chile, por ejemplo, Panamá, Colombia, y hay países que son profundamente estatistas, como los del ALBA. ¿Cómo vamos a hacer una política común cuando hay estrategias de desarrollo tan distintas? Entonces mejor, creo yo, asumir la realidad, asumir de que hay diferencias, y sobre todo asumir que el objetivo principal, en mi opinión, de la diplomacia, no es llegar a acuerdo en tal o cual N puntos, sino el objetivo principal, que es el objetivo de la paz y la estabilidad. ¿Y cómo asegurar eso? ¿Y cuáles son las amenazas a la paz y a la estabilidad? Hay gente que lo resuelve diciendo, ya no hay problemas porque América Latina es un continente de paz. Es falso. Es un continente probablemente sin guerras convencionales, podríamos decir, pero no hay paz en la región. Muchas partes no pueden salir ni a la esquina la familia. Entonces, asumamos la realidad. Desde ese punto de vista, yo creo que la política que propone la Cancillería del presidente Boric, del gobierno del presidente Boric, es una política que trata de acercar el posicionamiento internacional de Chile a los grandes temas multilaterales, aquellos que Chile no los puede resolver todo, sino que tiene que converger con los demás, porque además estos son temas que nos afligen a todos, como los que tú señalabas, del cambio climático, de normas económicas, digamos, que estabilicen la región, como normalizar, por ejemplo, todo lo que es la cadena logística. El resto, yo diría, hay que tener más prudencia y cautela para no emborracharse, ¿no?, en una retórica que está muy bien fundamentada, pero que no se corresponde con la realidad porque tenemos objetivos distintos. Y además porque somos distintos, nosotros no somos una potencia. Chile no es una superpotencia. Estados Unidos está definiendo su política y es normal que lo haga de cara a las otras superpotencias, sobre todo la que emerge, a China. Y ahí ha aplicado, y con esto concluyo, medidas que son un boomerang, que son las sanciones. Porque da la casualidad que los países que sancionan son los países que, además de que tienen objeciones democráticas, son aliados de China, entre comillas. Entonces, en el propio, digamos, en el establishment americano, surgen críticas antes de la guerra de que esta política de sanciones provocaba cosas muy ciertas. Empobrecían a la economía que era castigada, me refiero a Venezuela, Irán, Cuba. Dos, obligaban muchas veces a un éxodo de los habitantes de esos países por las difíciles situaciones, pero además fortalecían políticamente al país castigado. Entonces el resultado, por ejemplo, en América Latina, es que las sanciones a Venezuela, paradojalmente, generaron 6 millones de migrantes. Gente que vino como pudo y se instaló donde pudo. ¿Y dónde se instaló? En países de Sudamérica, básicamente. ¿Y qué provocó allí? Que a los problemas que tenían esos países los agravaron con una afluencia masiva de inmigración descontrolada. Y el resultado, decían estas fuentes de Washington que me conversaban, es que los principales aliados políticos de Estados Unidos en Sudamérica, Duque, Lenín Moreno, Kuczynski, Piñera, Macri, su gestión, que ya estaba complicada, se les agravó con un montón de migrantes. Entonces, el resultado práctico de esta política de sanciones que terminó contribuyendo a la desestabilización de los gobiernos amigos de Estados Unidos. Entonces, por eso hay que ponerle un poquito más de pragmatismo, y yo creo que ahí también en las conversaciones para usar el petróleo, o sea, desgravar las sanciones al petróleo venezolano. Sí.
Sí, que es un punto bien importante. Para cerrar, solo para cerrar, Pablo, me faltó escucharte. ¿Cuál es tu visión? Ya lo dijo Gabriel ya, que él cree que, digamos, que independiente de cuál vaya a ser el resultado de la cumbre en su conjunto, esto va a ser muy beneficioso para Chile. Va a ser beneficioso para el gobierno y va a ser beneficioso para el presidente, Gabriel Boric. ¿Cómo ves tú sobre eso? Ahora, el posicionamiento, más allá de los grandes Sí, temas, el posicionamiento sí. del gobierno de Gabriel Boric en esta cumbre. Bueno, está inserto en esta conversación y se puede sacar de todo lo que hemos dicho. Mira, yo creo que aquí hay la nueva generación en el mundo está cansada de diagnóstico, está cansada de lamentos, está cansada de promesas. Y yo creo que lo que busca son soluciones. Y esas soluciones podrán encauzarse y un buen elemento, un buen escenario la cumbre para poder entregar cuáles son las ideas y las prioridades que se tienen. Porque como muy bien dice Gabriel, no se puede estar en todas. Entonces yo creo que Chile, si es capaz de poder centrarse en la capacidad que tiene Chile de insertarse en este contexto nuevo, con una mirada fresca, con una mirada de soluciones, creo que puede ser muy exitosa. Pero veo algunas cosas que todavía habría que definir, porque están muchas en el tema declarativo también. Creo que esto de tener una política turquesa, como tú dijiste, esta es una política turquesa que es un deseo de Chile desde hace mucho tiempo, no que se llame turquesa, pero que se llamaba de otra manera, a lo mejor, Sí. pero que de un trabajo persistente de siempre, porque somos un país eminentemente marítimo y con mar abierto además, donde nuestras fuentes, accedemos a la ribera donde accede las 2/3 partes de la población mundial y los 3/5 del PIB mundial, del Producto Mundial. Entonces, ser miembros del Pacífico obviamente que es un escenario importante. Dicho esto, yo creo que hay que tener prioridades y saber de dónde se van a sacar los recursos. ¿Quién va a fiscalizar estos corredores y estas zonas marítimas protegidas? Yo no veo que los presupuestos de las instituciones nacionales hayan aumentado. Yo creo que siguen los mismos presupuestos y no sé cuáles son las tareas que puede darse a través o los lineamientos. Política exterior feminista, que es un concepto que es muy loable, que nace en Suecia, la política con un contexto totalmente distinto a un país latino y un país en desarrollo como el nuestro. Yo diría que el feminismo puede ser tan mejor o anterior para una política interna, donde los femicidios que se cometen son en el país, no la posición que tenga Chile frente a los femicidios en el mundo, que es muy loable. O sea, me quiero decir con esto, tomando esos ejemplos que tú me dices, algunas precisiones. Y quiero, por el cambio climático, que creo que es tremendamente importante, porque lo hemos dicho otras veces, y aquí en este medio, en el mostrador lo hemos dicho muchas veces, creo que en el tema del cambio climático, el territorio nacional y las características de Chile, sin olvidarse que la COP25 se iba a celebrar en Chile no por azares del destino, sino por las capacidades que tiene Chile en lo que se refiere a los temas del cambio climático y lo que puede ser una referencia. El territorio nacional, la característica morfológica de su costa, de su mar, de su territorio, de sus órbitas, etcétera, convergen a los principios y propósitos de la Convención de París del Cambio Climático. Yo creo que basta mirar nuestro mar, basta mirar nuestra atmósfera, basta mirar nuestro cielo, basta mirar nuestras cuencas hidrográficas, nuestras nieves, nuestros hielos eternos y el territorio en su conjunto, los volcanes, los desiertos, que yo creo que el plancton y el fondo del mar, etcétera, creo que tienen todas las características para ponerlo como un interlocutor de credenciales naturales en el tema y de liderazgo en el tema del cambio climático. Pero para eso también tenemos que saber dónde vamos a poner el acento nosotros en el cambio climático, porque no tenemos recursos para enfrentar todos estos temas. Primero tenemos que ver si lo vamos a focalizar en los temas de la minería, en los temas de la pesca, en los temas de los bosques. ¿Y por qué? Porque tenemos que organizarnos primero. Si tenemos problemas de organizarnos con la basura, ¿dónde metemos la basura? ¿O cuál es nuestra energía? ¿O que si vamos a dedicarnos a la energía limpia o vamos a ser los portadores de la energía limpia? Somos un país solar, podríamos tener cero petróleo, a lo mejor podríamos ser como en la segunda Islandia, con el sol, con lo fotovoltaico, con la energía limpia. Entonces, creo que falta una definición de
posicionamiento estratégico de Chile de acuerdo a la capacidad de sus recursos. Y esta cumbre puede ser tremendamente importante, y si en la línea de lo que ha dicho el presidente, que lo celebramos todos, en lo que se refiere a Chile, un país que respete las normas del derecho internacional, las normas jurídicas, que respete los tratados internacionales, su historia como un país que ha ganado un prestigio y que está en el escenario internacional con credenciales no por su poder, sino que por sus posibilidades, sus características. Chile tiene una capacidad de articulación muy grande, y para eso tiene que buscar encuentros con América Latina, no desencuentros, y con Estados Unidos también, y con China también. Fíjate que desde que el presidente, déjame decirte esto porque recoge un poco lo que estaba diciendo Gabriel también, para no entrar en todos los temas. Cuando el presidente Chávez, que en paz descanse, tomó y decidió gobernar por decreto y no respetar a la Asamblea, se hizo una gestión importante en América Latina con el objeto de cómo poder aplicarle la Carta Democrática, la letra exacta de la Carta Democrática a Venezuela, que estaba vulnerando los principios de la democracia representativa, la democracia no solo como concepto, sino que como ejercicio y como derecho. Acuérdate que la Carta Democrática habla del derecho a la democracia. ¿Y quién fue el que dijo que iba a sancionar si aplicaba la Carta? Venezuela. Venezuela amenazó con sanciones a todos los países en cuanto a las líneas aéreas, a la entrega de petróleo, a su espacio aéreo, etcétera, etcétera, si aplicaba la Carta Democrática. No hubo ningún país, salvo Canadá, que saliera a rebatir públicamente a esa acción del presidente Chávez en ese momento de Venezuela. O sea, el tema de las sanciones va para todos lados. Respetemos la simetría con Estados Unidos, respetemos lo que somos nosotros, hagamos que, cuando le preguntaron a un conocido comentarista, muy conocido aquí en Chile, inglés, sobre qué es lo que había que hacer para la emergencia de China y para no ser partícipe de estas disputas estratégicas entre Estados Unidos y China en este continente acá, y pensar en nuestro desarrollo, en nuestra capacidad, dijo: con pura diplomacia, con la mejor diplomacia. ¿Por qué? Porque con independencia y autonomía estratégica que no tenemos en lo sustancial, tenemos grados de autonomía estratégica. Entonces, lo que tenemos que actuar es con independencia, pero con respaldo. Y tenemos capacidades territoriales, capacidades de historia y gestión, y tenemos una capacidad instalada de profesionales reconocidos en el mundo, que aquí en Chile no sobra nadie. O sea, quitémosle un poco de ideología y pongamos lo que dice Gabriel a la práctica, y veamos prioridades y hagamos una política exterior del color que quieran, pero con prioridades que seamos capaces de responder a los anhelos y a los principios y a las coordenadas que decimos que vamos a desarrollar. Muy bien, quisiera darle las gracias a Gabriel Gaspar y a Pablo Cabrera por esta interesante conversación. Damos con esto por finalizado con la semana política, y bueno, y dejamos todos invitados para una nueva sesión de este programa. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Pablo, y nos vemos en una próxima oportunidad.